Hola, muy buenas, mi nombre es Edwin Roel Gachos Mejía. En este video les voy a explicar sobre la Segunda Guerra Mundial, así como sus causas para iniciarla, lo que son los países involucrados, los personajes, el ganador y los tratados que se firmaron después de que ésta finalizó, así como lo que fue la intervención de México. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. En primer punto tenemos los términos del Tratado de Versalles. Este fue firmado por líderes europeos en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Los políticos alemanes utilizaron el tratado como punto de encuentro nacionalista, ya que estaban furiosos porque consideraban una paz impuesta, ya que las abrumadoras reparaciones y pagos redujeron la producción industrial del país y otras fuerzas provocaron hiperinflación que desempeñó inestabilidad económica en la Gran Depresión. Otra causa de esto fue el ascenso del fascismo italiano. En Italia, Mussolini alentó el expansionismo territorial en poscreación de un imperio colonial que engrandecería el país en economía, política y militarmente. Construyeron una ideología en mayor o menor medida. Se extendió por casi toda Europa a través de organizaciones inspiradas en el modelo italiano de Mussolini y algo más tarde en el nazismo alemán. Ante ello, las potencias europeas prefirieron adoptar una actitud pasiva de apaciguamiento, al fin de evitar una confrontación militar. Otra de las causas es la tomada del poder de Adolf Hitler y el partido nazi en 1933. Un parlamento en Berlín, el 23 de marzo de 1933, se reúne para agendar la ley del poder, que permite a Hitler promulgar leyes durante 5 años sin interferencia del presidente o parlamento alemán. Hitler en su discurso intimida a los presentes a elegir entre la guerra y la paz. Así reúne mucho poder para que convierta la sociedad en una idea nazi. Así los partidos políticos existentes son prohibidos y todo aquel que no sea alemán debe ser eliminado, según los nazis. Otro de los principales detonantes fue la declaración de la guerra del Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939. En esta, a Alemania se le terminó el plazo para que se retire de Polonia, así que Reino Unido y Francia le declaran la guerra. Poco después se suman a la declaración de guerra Australia y Nueva Zelanda. Las batallas de la frontera concluyen con una total derrota polaca y los alemanes rompen el frente en todos los sectores. El gobierno británico declara el bloqueo contra Alemania. Y el submarino alemán hunde Atenea al confundirlo con un crucero auxiliar británico. Asimismo, también la primera causa fue la invasión de Alemania a Polonia, la misma fecha, el 1 de septiembre de 1939. El ejército alemán invadió Polonia por varios puntos del oeste. El 17 de este mismo mes, las tropas soviéticas atacaban por el este. Polonia fue rápidamente derrotada, pero a sorpresa de Hitler, Reino Unido y Francia, en virtud de acuerdos con ayuda mutua establecidos con Polonia, le declaraban la guerra a Alemania. Estas operaciones de invasión se desarrollaron tras un rapidísimo ataque por sorpresa, en el que intervinieron fuerzas motorizadas, estrechamente acompañadas por la aviación. Estas formaciones interrumpieron líneas polacas. Pese a su firme oposición, la capacidad de respuesta de los polacos fue minimizada. En otro punto tenemos a los países involucrados. Aquí se divide en dos. Por un lado, lo que son los ejes, los países de Alemania, Italia y Japón. Por otra parte, también tenemos el Frente Aliado. En este se involucraron los países de Reino Unido, la Unión Soviética, China y Estados Unidos. Y como era de esperarse, cada bando tenía su apoyo, así que del lado del eje estaban los países de Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Y por el apoyo a los aliados tenemos lo que son los países de Bélgica, Australia, Dinamarca, Canadá,
Noruega, la India, Brasil, Grecia, Yugoslavia, Sudáfrica, Estonia y Lituania. Por otro punto, tenemos a los personajes involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hablaremos un poco sobre ellos. Como primer personaje tenemos a Adolf Hitler. Este nació el 20 de abril de 1889. Fue uno de los personajes más odiados de la historia. Adolf Hitler fue el exponente de la ideología nacional socialista alemana. Fue el causante de la muerte de millones de personas. Una vez que consiguió ser jefe del Estado de Alemania, inició la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin gobernó la Unión Soviética durante más de 2 décadas, instaurando el llamado Reino del Terror. Una vez en el poder como secretario general del Partido Comunista, tras la muerte de Vladimir Lenin, se convirtió en el dictador de la URSS. Llevó a cabo la rápida industrialización del país y esto lo llevó a ser una potencia mundial industrial a lo que es Rusia. Winston Churchill, en su trayectoria, se opuso al intento de Adolf Hitler de hacerse control de Europa. Tras el ataque del Imperio Japón sobre la bahía de Pearl Harbor en la entrada de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, Churchill lideró la estrategia aliada para derrotar a las fuerzas del Eje. Tras la guerra, centró sus esfuerzos para evitar el avance del comunismo soviético hacia el occidente. Franklin D. Roosevelt fue el único presidente de Estados Unidos que fue elegido 4 veces consecutivas. Asumió el cargo en 1933, ya que el país estaba en gran depresión. Realzó la economía y la moral del país, lo cual sería la clave para asumir la posterior guerra en la que Estados Unidos se vería envuelto. Benito Mussolini. En su mandato se basó al militarismo, el ultranacionalismo y la lucha contra el comunismo y el liberalismo. Se instauró en Europa 3 dictaduras, la primera de ellas en Italia, donde Benito Mussolini se alzó con el poder en 1922. Contribuyó e influyó en la formación de las otras 2 grandes dictaduras, Adolf Hitler en Alemania y Francisco Franco en España. Paul Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, se encargó de transmitir por todo el Estado alemán la ideología nazi. Compartía con Hitler una asombrosa capacidad comunicativa y oratoria que utilizó en su progresión política dentro del partido nazi. Heinrich Himmler fue uno de los hombres de confianza de Hitler. Fue comandante del jefe de las temibles SS, jefe de la Gestapo y por último ministro del Interior del Tercer Reich. A su muerte fue responsable de hasta 10.000 muertes de judíos. Como uno de los últimos puntos tenemos al ganador, pues en esta operación militar afectada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. Esto se debió únicamente al poderío militar de Estados Unidos. Los propios alemanes asumieron que el principio del fin del Reich empezó el día que Hitler cometió el monumental error estratégico de saltarse el pacto de no agresión firmado en 1939 con Stalin y atacar la URSS. Como uno de los últimos puntos tenemos los acuerdos, los tratados y algunos pactos que se firmaron al término de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de París se firmó el 10 de febrero de 1947 por parte de aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial, la Unión República Socialística, Estados Unidos y por otra parte los antiguos aliados de Alemania, el seno del Eje. El Tratado de Moscú fue firmado por Finlandia y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas el 12 de marzo de 1940. Y fue ratificado el 21 de marzo. El Tratado de Roma se firmó en mayo de 1941 entre Italia fascista de Mussolini y el recién creado Estado independiente de Croacia para delimitar la frontera entre las 2 naciones. El Pacto de Acero fue oficialmente denominado como Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania y Italia. Fue un pacto de amistad
y alianza entre Alemania y Italia, firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín. El 5 de abril de 1945 la Unión Soviética informó al gobierno de Japón que denunciaba este tratado, ya que dejaba de tener validez para los soviéticos. Sin embargo, la URSS no lo aprobó.